Oh Señor bendito, qué bueno es poder reunirnos una vez a la semana y como pueblo juntos todos adorarte. Debe ser la manifestación de lo que hacemos cada día. Pero Señor, hay una forma especial en que tú te manifiestas cuando tu pueblo se reúne como iglesia. Y nosotros ahora queremos interceder por todos los lugares en este país donde el día de hoy tus hijos se están reuniendo a adorarte. Trae bendición especial, el mover de tu espíritu, dando convicción a las almas, edificando a los salvos y salvando a los perdidos. Al acercarnos a ti, Señor, ayúdanos a recordar que somos sencillamente mayordomos. No tenemos el derecho ni la autoridad de decir lo que se nos ocurra, sino que tenemos la responsabilidad de ser fieles a tu palabra. Líbranos, Señor, del error y ayúdanos a exponerla con sinceridad, fidelidad, ternura y fervor. Tu pueblo necesita, Señor, de ti. Necesitamos que tú nos hables. Concédenos el espíritu de Samuel que diga: habla, oh Dios, porque tus siervos escuchamos. Gracias por esta oportunidad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hace unos años atrás, yo diría unos añitos un poquito largos, salieron a la luz pública los pecados de un famoso televangelista. Esto incluía adulterio, drogadicción y mal uso de las ofrendas. Y esto con el conocimiento y la complicidad de su esposa. Esto terminó con un arresto para él. En ese mismo entonces había otro conocido evangelista, también muy visto por la televisión, que encarnecidamente habló en contra de esta pareja. Cuando tiempo más tarde salió a relucir que él mismo también llevaba una doble vida, porque se disfrazaba para ir a visitar prostitutas. Cuando uno ve casos como este, uno dice: Señor, ¿a dónde es que vamos a llegar? Y uno dice: wow, qué terrible, qué terrible. Podemos catalogar estos casos como extremos. Sin embargo, estos casos son una vívida ilustración de algo que las Escrituras dicen y que es lo que nosotros queremos tratar en el día de hoy. Vamos a predicar acerca de un versículo que encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Y si ustedes encuentran un poquito raro mis citas, es porque estoy usando todo el tiempo las Américas. Así que eso enriquece, porque yo cito las Américas, ustedes ven Reina Valera y tienen un cuadro más amplio. Dice 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Repito, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Y la forma en que nos vamos a acercar a este versículo es una forma sencilla. En la mañana de hoy le vamos a hacer 4 preguntas a este verso, para que nos ayude a entender su significado. Y la primera pregunta de las 4 es la siguiente: ¿qué significa encubrir los pecados? ¿Qué significa encubrir sus pecados? Ahora bien, a riesgo de parecer demasiado simple, yo creo pertinente, antes de decir qué significa encubrir, creo pertinente que estemos todos claros en lo que es el pecado. ¿Por qué razón? Bueno, mis hermanos, porque vivimos en una época donde la palabra pecado es poco utilizada. Pareciera una palabra de la Edad Media. El doctor Donald Carson, en el año 2011, decía él que el aspecto más frustrante de evangelizar dentro de las universidades en los Estados Unidos es que los alumnos no tenían la menor idea de lo que era el pecado. Y él dice lo siguiente: ellos saben muy bien cómo cometerlo, pero no entienden lo que significa. Y esto es lo que nos ha tocado vivir en esta época. Se ha tratado de minimizar o de suavizar lo que el pecado significa. Una socióloga hizo un estudio de sermones de diferentes lugares, de diferentes púlpitos, y encontró
que el concepto de pecado se había acomodado para satisfacer la necesidad secular actual. Y ella dice lo siguiente: con frecuencia el lenguaje que se utiliza amortigua el impacto sobre los oyentes, pues se echa mano de una gran variedad de recursos retóricos más suaves, tales como error, equivocación, debilidad, enfermedad. Pero se rehúye decir lo que es pecado. En ese sentido, ya la gente no comete adulterio, tiene una aventura. Los ejecutivos no roban, ellos cometen un fraude, una indelicadeza contable. Es como que estamos quitándole. No. Hermanos, el pecado según la Biblia es infracción de la ley, pero no de la ley civil, no, de la ley de Dios. El pecado es quebrantar la voluntad expresa de Dios registrada en su palabra. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es errar al blanco. Es como cuando uno dispara con una flecha a un blanco y no hay forma de que le pegue. Esa es una de las formas en que se expresa el pecado en las Escrituras. Es toda actitud, reacción o acción que no agrada a Dios. En otras palabras, el pecado es un completo desconocimiento de Dios y de lo que Él desea. Uno se topa con personas que dicen: no, yo no soy religioso, pero yo creo en Dios y trato de hacer todas las cosas bien. Bueno, si tú no conoces la voluntad de Dios expresada en las Escrituras, es imposible que tú no vivas pecando todo el día. Porque para empezar, tú ni siquiera sabes qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Tú sospechas que a Él le agrada lo que a ti te agrada. Pero resulta que Dios no es creado a nuestra imagen y semejanza. Somos nosotros los que fuimos creados a su imagen y semejanza. Así que es importantísimo llamar pecado a lo que Dios llama pecado. Lo que estamos diciendo, hermanos y amigos, es que el pecado no es solamente una acción incorrecta. Es algo que se comete contra Dios. No es solamente que yo fallé o que erré al blanco. No. Es una acción que se comete contra una persona, contra el Dios creador del universo. Es una traición hacia Él, es una rebelión contra su autoridad. Es por esto que Jerry Bridges en uno de sus libros lo expresó de esta manera: nuestro pecado es un atentado contra el reino majestuoso y soberano de Dios. Se trata en efecto de una traición cósmica. Así que, hermanos, habiendo visto esto, podemos entender por qué la Escritura dice que no hay justo ni aun uno. Porque es imposible para nosotros no pecar. Porque cuando no estamos pecando contra el prójimo, no estamos quebrantando la ley de amar al prójimo como a nosotros mismos, estamos quebrantando la ley de amar a Dios como a nosotros mismos. Ahora bien, dice el texto: el que encubre sus pecados. ¿Qué significa encubrir? La palabra que allí se utiliza significa cubrir, guardar, ocultar. Nosotros todos los aquí presentes, todos sin excepción, generalmente somos conscientes de la mayoría de nuestros pecados. Hay algunos pecados que pueden cometerse inconscientemente, que no nos damos cuenta hasta que en algún momento determinado, si somos cristianos, el Espíritu de Dios nos lo hace ver. Pero en la mayoría de los casos nosotros somos conscientes. Así que cuando este texto habla de encubrir los pecados, es pretender ocultar aquellos pecados que sabemos que hemos cometido o que estamos cometiendo. Se refiere a aquellos pecados secretos que no queremos que nadie conozca. Pastor, yo no tengo de esos pecados. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú tendrías inconveniente en que te pusieran encima de la cabeza una pantalla donde se viera todo lo que tú piensas? Yo no quiero eso, porque hay pensamientos que me pasan por la cabeza que me daría vergüenza que otros lo vieran. Al pastor, oigan, todos tenemos lucha contra el pecado. Y cuando uno habla de este tema, generalmente se piensa en los pecados más graves. Por eso permítanme ser un poquito específico y amplio para que nadie se quede fuera. Nos referimos a todo tipo de pecado que tratemos de ocultar. No solamente los sexuales, que tienen que ver con fornicación, con adulterio, con pornografía, sino también pecados financieros, como robo,
engaño, evasión de impuestos, declaraciones falsas al fisco, o pecados educativos como el que cometen los estudiantes con fraudes, chivos, o pecados relacionales, odio hacia algún hermano, envidia hacia otro, resentimiento, o pecados sumamente internos del alma humana como ingratitud. Hay personas que tienen una ingratitud terrible o tienen falta de contentamiento. Eso es un pecado contra Dios, porque la falta de contentamiento no te permite ver todo lo que Dios nos da por su misericordia. Y hay personas que viven amargadas todo el tiempo. Eso es un pecado. Pero hay algunos que se les nota y hay otros que no se les nota pero viven amargados. Entonces, a estos es que nos referimos. Tú no quieres que nadie sepa que tú vives amargado, pero tienes una amargura de corazón, o también ansiedad, o temor a los hombres. Siempre estamos preocupados por lo que los demás piensan de nosotros, y eso nos hace reaccionar y actuar de determinadas maneras que, aunque no sean las que nosotros preferiríamos, lo hacemos para no quedar mal, sin preguntarnos si a Dios le agrada o no. Hermanos, la realidad es que todos, creyentes y no creyentes, en mayor o en menor grado, tenemos pecados con los que lidiamos. Y la naturaleza, la inclinación natural de nuestros pecaminosos corazones es ocultarlos para que nadie sepa que estamos lidiando con eso. Pensemos, por ejemplo, en David. En David, el rey David, un hombre que dice la Escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, nosotros sabemos lo que hizo. Estando en tiempo de guerra, donde no debía estar, en lugar de estar en la guerra, estaba en su palacio, dando vuelta por el balcón del palacio, alcanza a ver una hermosa mujer bañándose. Y en lugar de quitar la vista e irse de ahí, él se queda mirando. La manda a buscar, como el rey que era, abusa de su autoridad, se acuesta con ella, la embaraza. Y ante el embarazo se le ocurre el plan de mandar a buscar a su esposo que estaba en el frente de batalla, para que venga varios días pensando en que se acostara con ella y luego pensara que el embarazo era de él. Sin embargo, este hombre era más fiel que el mismo David y le dice: no, ¿cómo va a ser que yo voy a mi casa cuando los otros están peleando? Yo me voy a quedar aquí en palacio. Él hace otro cambio, David, y le dice: pónganlo al frente para que muera. Así que un hombre conforme al corazón de Dios peca de adulterio y de asesinato. Lo confesó. Callado como 9 meses. Callado totalmente, ocultando su pecado. Y nos preguntamos, eso nos hace pensar en varias cosas. Nos hace pensar, por un lado, wow, pero si un hombre conforme al corazón de Dios como David cayó ahí, ¿yo puedo caer? La respuesta es sí. Por eso es que debemos cuidarnos. Pero lo segundo es preguntarnos, ¿qué lleva a un hombre como David a caer en un pecado tan bajo? No solamente de cometerlo, sino de ocultarlo. La respuesta, el orgullo. El orgullo. No queremos que los demás sepan cómo somos. Queremos presentar una imagen ante los demás de impecabilidad, de gente seria, de gente piadosa. Queremos aparentar que somos buenos. Por eso dice Erwin Luxer lo siguiente: la vergüenza hace que manipulemos las consecuencias del pecado. Por naturaleza pagaremos cualquier precio a fin de aparentar que somos buenos. Pero hermanos, es el orgullo el que ve el reconocimiento de nuestros pecados como una deshonra, cuando en realidad la verdadera deshonra es la comisión del pecado, no el reconocimiento de él. La verdadera deshonra es cometer el pecado, no reconocerlo. Reconocerlo es una bendición. ¿Por qué? Bueno, porque cuando reconocemos nuestros pecados es cuando tenemos la posibilidad de que estos sean perdonados. Cuando encubrimos nuestros pecados, mostramos que estamos más interesados por nuestra reputación que por nuestra relación con Dios. Que estamos más preocupados por la forma en que nos vemos que por nuestra salud espiritual. Cuando ocultamos nuestros pecados, nos alejamos de la posibilidad de que Dios trabaje con ellos. Peor aún,
Cuando ocultamos nuestros pecados, los fortalecemos y causamos que se profundicen aún más. Ejemplo, alguien lidiando con lujuria y nadie lo sabe, eso lo puede llevar a la adicción a la pornografía. Y luego lo puede llevar a querer hacer lo que ven en una pantalla y lo lleva a la fornicación. Una ira escondida, no revelada, con el paso del tiempo se convierte en amargura. Si no es trabajada, se convierte en odio y puede concluir convirtiéndose en asesinato. Entonces a veces vemos situaciones donde una persona mata a otra y ¿cómo sucedió eso de la noche a la mañana? Eso no sucedió de la noche a la mañana. Eso sucedió en tiempo y tiempo y tiempo con un sentimiento de animadversión que nunca fue trabajado, que nunca se salió a la luz. Ocultar nuestros pecados generalmente nos lleva a vivir vidas dobles. Y esto es terrible. Así que, hermanos y amigos, de verdad, no encubramos nuestros pecados. Ahora, hay una segunda pregunta que queremos hacerle al texto. ¿Cuál es el resultado de encubrir nuestros pecados? ¿Por qué no debemos ocultar nuestros pecados? El texto dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Y el término prosperar aquí expresa la idea de una empresa de éxito. A veces se usa de una manera que significa triunfo. Lo que está diciendo es que el que encubre sus pecados no tendrá éxito, no triunfará, no logrará lo que desea. O dicho de una manera mucho más clara, el que encubre sus pecados no tiene forma de que le vaya bien. Se encubren supuestamente para evitar consecuencias, pero las consecuencias de encubrirlo siempre, sin excepción, son peores que las consecuencias de ocultarlo. Y hermanos, desde diversos puntos de vista, como quiera que lo veamos, hay razones de por qué es imposible prosperar encubriendo los pecados. Una de ellas es que es imposible prosperar cuando nosotros vivimos en contra del que creó las reglas de juego aquí abajo. Dios fue el que estableció las reglas de juego. ¿Cómo es que las cosas funcionan? ¿Cómo es que a las personas les va bien y cómo es que a las personas les va mal? Yo sé que cuando uno habla de esto, uno puede pensar en casos conocidos de personas que son terribles y que parece que les va bien. Bueno, no eres el único. A Asaf en el Salmo 73 le ocurrió lo mismo. En un momento determinado, Asaf está tratando de vivir una vida de santidad y de agradar a Dios. Pero dice que entonces empieza a ver a hombres impíos que todo el mundo sabe que son hombres malos y parece que le va bien. Grandes casas, mucho dinero, te dan todos los gustos, todo lo que quieran. Y dice, pero ven acá, espérate, aquí hay algo como que no está funcionando. Yo estoy aquí pasando muchísimo trabajo tratando de hacer las cosas bien. Allí lo están haciendo mal y mira cómo les va. Esto precisamente es lo que le llena los ojos a muchos, sobre todo a los jóvenes, en lugares de necesidad. Ven a estos grandes capos, a estos grandes mercaderes de la droga, prosperando. Pero ¿saben qué? En muchos casos, solamente es una cuestión de tiempo para esperar y darse cuenta que al fin ellos terminan cosechando lo que no querían. Pero pastor, yo conozco gente que nunca lo cosechó. Asaf en el Salmo 73 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. O ellos lo pagan aquí o lo pagan el resto de la eternidad. Pero créanme, ningún pecado quedará sin sanción. Eso es lo que dice la Biblia. Así que la sanción solamente se puede retardar un poco, pero el pecado siempre tiene consecuencias. Pero otra razón, es imposible prosperar porque es imposible encubrir nuestros pecados de quien realmente importa. Yo puedo engañar a mi esposa, yo puedo engañar a mis pastores, yo puedo engañar a mi familia, pero yo no puedo engañar a Dios. No puedo ocultar los pecados de Dios y a fin de cuentas es contra Él que se comete, es Él el que es todopoderoso, es Él el que es el dueño de los cielos y de la tierra y es Él quien puede hacernos una existencia miserable.
Salmo 139, versículos 2 y 4, dice el salmista: tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Todavía no hemos hablado y ya el Señor sabe lo que nosotros vamos a decir. Él conoce tus más íntimos pensamientos y los míos. Oigan lo que dice Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Wow! Es irónico que nosotros estemos más preocupados por lo que piensan los demás que por lo que piensa Dios, cuando Dios sabe exactamente al detalle la naturaleza y la dimensión de nuestros pecados. No hay forma de ocultarlo delante de Él. Así que el que nos va a juzgar es Él, y debemos preocuparnos no por los hombres, sino por Dios. Pero hay otra razón de por qué no hay forma de encubrir los pecados y prosperar. Porque es imposible prosperar con una conciencia agobiada por la culpa. Es imposible prosperar con una conciencia agobiada por la culpa. Aunque en los libros históricos solamente tenemos el relato de lo que David hizo, si solamente tuviéramos los libros históricos, conoceríamos lo que sucedió en los hechos, pero no conoceríamos el interior de lo que estaba pasando por David. Sin embargo, para eso tenemos el Salmo 32 y el Salmo 51. Y nos damos cuenta allí cómo él testifica de que fue un infierno para él ese tiempo que él duró con ese pecado oculto. Nadie lo sabía, solamente Dios. Sin embargo, oigan lo que dice Salmo 32, versículos 3 y 4. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. El sentido de culpa afecta aún el aspecto físico. Uno hasta se enferma por un sentido de culpa. Vivimos lo que decía en Salmo 32. Miren en Salmo 51, versículos 8 y 12. Dice David: hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has abatido. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Él había perdido el gozo. Fueron días de amargura. Hermanos, el pecado encubierto afecta nuestra salud espiritual y hasta nuestra salud física. Y si no afecta la salud física y espiritual, entonces es peor, porque es señal de que tú no tienes vida. El único que puede encubrir sus pecados sin remordimiento ninguno es aquel que no conoce a Dios y que tiene la conciencia tan cauterizada que nada le importa. Y una persona en esa condición así es digna de lástima. Digna de lástima, porque es un desgraciado. Así que, hermanos, es imposible prosperar encubriendo nuestros pecados. Porque como dije ahorita, cuando nos quedamos callados, alejamos la posibilidad de que sean perdonados o de que sean tratados con misericordia. La bienaventuranza del Salmo 32, versículo 1 y 2, es solamente para aquellos que reconocen sus pecados, no para los que lo ocultan. Dice David: cuán bienaventurado, cuán feliz es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Ah, pero mira, es cubierto, sí, pero cubierto por Dios, no por ti. 1000 veces es mejor confesar nuestros pecados al Señor, arrepentirnos y que sea Él que los cubre. Porque cuando Él los cubre, ¿qué dice la palabra? Que los eche en el fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Mientras nosotros no confesamos, lo tenemos como si tuviéramos una bomba de tiempo en nuestro interior, que está todo el tiempo recordándonos, tic-tac, 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 tic-tac. No importa lo que estemos haciendo, ahí está presente. Estás viviendo de una manera inadecuada, estás viviendo en pecado, resuelve eso. Y hasta que no lo resolvamos no vamos a tener paz y mucho menos perdón. Por eso dice Erwin Lutzer: la culpa trae depresión
incluso en aquellos momentos cuando nuestras circunstancias son placenteras. El que tiene vida, le es imposible ocultar sus pecados sin sentirse miserable. Así que, hermanos, no hay forma de ocultar los pecados y prosperar. Pero tenemos una tercera pregunta que hacerle al texto. Tercera pregunta. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Cuál es la manera correcta de tratar con nuestros pecados? Es la manera correcta ahora de publicarlo y decir, señores, yo quiero que todos ustedes sepan que yo tengo serios problemas con el adulterio. No necesariamente. No necesariamente. Pero la escritura y el texto, siendo tan corto, nos dice dos maneras con las que debemos tratar con nuestro pecado. No lo ocultes, es lo que dice, no lo ocultes. Ay, entonces, ¿qué hago si la gente lo sabe? No lo ocultes. Aquí te va a decir lo que tú debes hacer. Primero, confesarlos. Confesarlos. Hermanos, déjenme decir algo. Cuando vemos el ejemplo de David, es obvio que cualquiera de nosotros podemos cometer pecados groseros. Es más, el creyente que más fácil o más frágil está para caer en pecado es el creyente que cree que no puede pecar gravemente. El creyente que dice, yo sería incapaz de hacer tal cosa. Uy. Cuando yo oigo eso, me da terror. No, yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Y por eso ando tembloroso cuidándome. Ahora, cuando tú andas por ahí, es común, ustedes no se imaginan, uno como pastor, vez tras vez recibe a personas que pecan sencillamente porque fueron ingenuos, porque no se cuidaron, porque pensaban que eran invencibles en ciertas áreas. No, yo eso nunca lo haría. No digas eso, no digas eso. Tú y yo somos capaces de cualquier cosa. Así que lo que hace la gran diferencia no es que aquí hay un grupo que peca y hay otro que somos santos y no pecamos. No. Lo que hace la diferencia no es si pecamos o no. Lo que hace la diferencia es cómo manejamos el pecado después de cometido. Ese es el punto. Cómo manejamos nuestro pecado después de cometidos. Y lo primero que tenemos que hacer es confesarlo. Confesarlo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa es lo primero que debemos hacer. ¿Y qué significa confesar? Confesar significa decir lo mismo que Dios dice. En otras palabras, es ver el pecado tal como Dios lo ve y por tanto decir, cometí un gran mal. Salmo 32, versículo 5. Te manifesté mi pecado, dice David, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fue grave lo que yo hice, fue serio. Mientras estuve callado se me estaba consumiendo por dentro. Pero finalmente, y gracias a tu misericordia que enviaste al profeta Natán a amonestarme, yo confesé y dije, es verdad, yo he pecado, me arrepiento. Y dice que después de eso, entonces vino la paz de Dios a su corazón. La confesión debe ser una muestra de arrepentimiento. Y el arrepentimiento incluye dolor por haber ofendido a Dios. Pero al mismo tiempo, hermanos, la confesión exalta y da gloria a Dios. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando usted confiesa su pecado, al mismo tiempo usted está confesando que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es bueno. ¿Ustedes recuerdan en Josué 7, cuando Acán desobedeció tomando un botín cuando no se podía? Y cuando finalmente Dios de manera milagrosa llevó a Josué a enterarse, ¿qué le dice Josué a Acán? En capítulo 7, versículo 9, dice, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. En otras palabras, da gloria a Dios y confiesa. La confesión nuestra da gloria a Dios. Es lo que nosotros vemos en el Salmo 51:4. David dice, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Te confieso y tu justicia es exaltada. Vemos un cuadro
inverso en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16, versículo 9. Oigan lo que dice. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Todavía al final de los tiempos dice, un grupo de hombres son juzgados por sus pecados y dice que no se arrepintieron para darle gloria, porque la confesión va junto con el arrepentimiento y el arrepentimiento va junto con la gloria de Dios. Estos hombres no se arrepintieron ni quisieron, más bien blasfemaron el nombre de Dios. Es por esto que el apóstol Juan es sumamente específico en su primera epístola. Primera de Juan 1, 8 a 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si alguien dice, no, es que ya yo me convertí hace mucho, ya yo llegué al punto donde yo no peco, dice, tú te estás engañando. Te estás engañando. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, si la idea aquí en Primera de Juan es la idea de una confesión continua de nuestros pecados, una traducción mejor sería, si continuamos confesando. Es algo que Dios ha provisto para que manejemos nuestros pecados, la confesión. Pecamos, venimos delante de Dios en arrepentimiento. Señor, perdóname, te confieso que hice esto que atenta contra ti. La sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Hermanos, de todo pecado. Pero somos nosotros que debemos confesarlos. La sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos, pero debemos confesarlos. Para ilustrar el mensaje de Juan, alguien cuenta la siguiente historia. Dice que dos hermanitos fueron enviados por la mamá a comprar un vinagre. Pero uno de ellos salió del colegio primero, así que fue y lo compró, pero por estar jugando con el pote se le cayó y se rompió. Y le preguntó al otro hermano, ¿y ahora qué hago? Dice, compra otro. Así que, compra otro y no te preocupes, lo dejamos así. Así que él compró otro y dice que en los próximos 2 años, cada vez que el otro hermano quería que le hiciera algo y él no quería hacerlo, el otro hermano nada más le decía, vinagre, vinagre. Y entonces él decía, espérate, entonces él hacía lo que el hermano quería con tal de que no lo delatara. 2 años después, el otro hermano le confesó que casi de una vez se lo había tenido que decir a la mamá. Porque cuando llegó la cuenta, dice, ¿y por qué compraron el vinagre 2 veces? Él le tuvo que decir, bueno, fue que a fulanito se le cayó y entonces compramos otro. Ah, está bien, no hay problema. Pero él se pasó 2 años sufriendo. ¿Por qué? Porque quería ocultar su falta. Entonces, de igual manera, hermanos, es lo que pasa cuando nosotros no confesamos nuestros pecados. Satanás nos dice, pecado, pecado. Y nosotros estamos ahí que nos sentimos a su merced. Tan diferente a decir, sí, yo sé que soy pecado, pero Cristo me perdonó. Cristo me salvó. Y esos pecados, mis pecados, fueron crucificados en la cruz. Estoy limpio por la sangre de Jesucristo. Así que, hermanos, es cierto que el Señor Jesucristo ya perdonó los pecados de todo verdadero creyente. Así que lo que se entiende como la petición de perdón al confesar los pecados es la petición de perdón de un hijo a su padre. Cuando nuestros hijos desobedecen nuestras órdenes, ellos pecan contra nosotros, pero ellos no dejan de ser nuestros hijos. De igual manera, cuando un verdadero creyente peca, no deja de ser hijo de Dios. Sencillamente rompe o pone un obstáculo al disfrute de la relación con Dios. Ahora, cuando trata con su pecado como debe ser, entonces el perdón relacional viene y ese canal de comunicación abierto con nuestro Padre Celestial es disfrutado. Ahora bien, por otro lado, debe ser evidente a quién es que hay que confesar. ¿Usted se imagina que yo le robe algo aquí a Angelito? Y entonces luego le confieso a mi esposa que le robé su angelito. Pues eso está muy bien, pero eso no está resuelto. Porque no fue a mi esposa que yo le robé, fue a Angelito.
¿Contra quién es que se comete primariamente todo pecado? Contra Dios. Así que lo primero es confesar a Dios. Confesar a Dios. Ahora, lo segundo es confesar a la persona que ha sido perjudicada. Recuerdo estar oyendo en radio, en una emisora de radio, que no es Radio Eternidad, una llamada de alguien, y no es la primera vez que escucho esto, de alguien que estaba pidiendo consejería familiar. El esposo había pecado contra su mujer, siéndole infiel, hacía unos años atrás. Él dice que no había vuelto a suceder y que fue solamente una o dos veces y que ahora mismo ellos estaban muy bien, que si él tenía que confesárselo. Y el pastor del programa, experto familiar, se fue más por la psicología que por la Biblia. Y le dijo, bueno, si ya están bien y eso pasó hace tiempo, ya no tiene sentido que tú traigas eso para que entonces afecte la relación que ahora está de lo más bien. Suena genial, ¿verdad que sí? Solamente hay un problemita, que no es la forma de Dios. Suena genial, pero no es la forma de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el pecado se resuelve cuando se confiesa y se pide perdón. Y tú pecaste contra tu esposa, sea un año, sean 5, sean 10, sean 20, tú pecaste contra tu esposa. Hasta que tú no le digas, mi amor, perdóname porque sucedió esto y esto. Pastor, pero me va a agarrar y me va a hacer tal cosa. Acógete a su misericordia. Pero la forma de resolver el pecado es confesándolo, no ocultándolo. Por lo menos eso es lo que mi Biblia dice, y creo que la tuya, a menos que tú tengas una que no sé de dónde la sacaste. Eso es lo que nuestras Biblias enseñan. Y hermanos, la manera de Dios siempre, indefectiblemente, sin excepción, es mejor que la nuestra. Siempre, siempre. El mismo Erwin Lutzer cuenta en uno de sus libros de un hombre cristiano a quien su consejero le dijo que debía pedirle perdón a sus hijos por su mal carácter y sus años de crianza inadecuada. Era un hombre de estos tipos de hombres con un carácter muy fuerte, que tenía mal carácter y aparte de eso, educó muy mal a sus hijos. La primera reacción de este hombre fue que no, está bien, ya yo le pedí perdón al Señor. El consejero le dijo, pídele perdón a tus hijos. La relación no estaba buena. Así que este hombre, finalmente el Espíritu lo redarguyó, lo convenció de hacer lo correcto y le pidió perdón. Y dice que hasta su hijo mayor, que era el más rebelde de todos, lo abrazó cuando este hombre le pidió perdón llorando y le ofreció su perdón y la relación fue restaurada. Hermanos, la manera de Dios es confesar nuestros pecados a quien corresponde. Luther dice, el pecado siempre divide, la gracia siempre une. ¿Cómo podemos pensar que vamos a tener un deleite en nuestra comunión con Dios y al mismo tiempo tener pecados contra otra persona que no han sido confesados ni tratados bíblicamente? Y hermanos, de verdad, en el pueblo de Dios existe mucho pragmatismo y eso es terrible. El pragmatismo es una corriente filosófica que evalúa una acción en virtud de sus resultados. En otras palabras, si lo que hago me funciona, está bien. No está bien, porque hay muchas cosas que funcionan y no está bien. Si tú le metes un cuentazo a tu jefe, puede ser que te funcione, pero no está bien. El punto no es si funciona o no funciona, el punto es cómo lo ve Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el pragmatismo. En lugar de ocultar nuestros pecados, debemos de confesarlos. Es por eso que el salmista dice en Salmo 139, 23 y 24, me encanta esto, dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Reina Valera dice, mira si hay en mí camino de perversidad. En otras palabras, este es un hombre que ama a Dios y está diciendo, Señor, si hay algo que yo estoy haciendo mal, si yo estoy pecando y no me estoy dando cuenta, por favor, revélamelo. ¿Para qué? Para yo pedirte perdón y resolver ese problema. En otras palabras, cualquier obstáculo que nos impida deleitarnos en Dios debe ser quitado, porque no hay nada más extraordinario sobre la faz de la tierra que los hombres teniendo comunión con Dios y deleitándose en Él.
y confiando en Él, y esperando en Él, y creyendo en Él, y regocijándose en Él. Eso no tiene comparación. Ahora, hermanos, vivimos en las épocas de las fórmulas. En las épocas de que di la palabra, abracadabra, y ya está resuelto, la fórmula mágica. Hermanos, no es una fórmula mágica, porque nosotros tenemos en las Escrituras al menos 4 ejemplos de hombres que dijeron, he pecado, y no era una confesión genuina. Lo hizo Esaú, lo hizo Faraón, lo hizo Balaán y lo hizo Judas. Usted busca cada una de esas historias y cada uno de estos hombres dijeron, es verdad, tú tienes razón, yo he pecado. Pero no era manifestación de un arrepentimiento, era un reconocimiento intelectual con un corazón que por dentro decía, he pecado y si tengo que volverlo a hacer para obtener mis deseos, lo voy a volver a hacer. Así que no es solamente decir he pecado, es lo mismo que no es solamente una fórmula mágica lograr que los pecadores hagan la famosa oración del pecador. Señor, te recibo, papá, ya tú eres creyente. Tiene que haber un entendimiento, tiene que haber una disposición, tiene que haber un reconocimiento genuino de corazón. Pero la confesión no es lo único que debe hacerse. Esto es lo primero. Lo primero que debe hacerse con nuestros pecados es confesarlos. ¿Qué es lo segundo? Lo segundo es abandonarlos. Mas el que los confiesa y los abandona. ¿Qué significa la palabra que se traduce en las Américas abandonar? Significa soltar, significa renunciar, cesar, dejar, desechar, o como traduce Reina Valera, apartarse. Una de las mayores evidencias de un verdadero arrepentimiento es este. Usted no ha visto personas que dicen, yo andaba en tales caminos, pero me arrepentí. Pero usted lo ve que está en lo mismo. Yo era un borrachón, pero yo me convertí y me arrepentí. Pero usted lo ve aprovechando la más mínima oportunidad para ingerir alcohol. Entonces, espérate, o sea, aquí hay algo como que no cuadra. Si tú sabes que tú tenías tanto problema con eso, vete al otro extremo. Ahora, hermanos, esto no significa, porque debemos tener expectativas reales, esto no significa que se elimina totalmente la posibilidad de volver a cometer un pecado en particular. No, hermanos, estamos hablando de intención, estamos hablando de disposición, porque nadie, absolutamente nadie puede clamar que está arrepentido mientras continúa en la práctica del pecado. Nadie. Parte del problema hoy es este. Tenemos personas que dicen, yo soy cristiano, y viven pecando. Y cuando alguien le dice, pero yo no creo que tú eres cristiano por esto, no juzgues. Esa es la palabrita preferida. No, pero no soy yo que juzgo en la Biblia. La Biblia me dice que un cristiano hace esto, y tú estás haciendo esto. No juzgues, dice la Biblia. El mismo Señor Jesucristo dice, el árbol se conoce por su fruto. Redondo, rojo, blanco por dentro, no se da en este país, se vende en Navidad. ¿Qué es? Ay, ¿cómo ustedes saben? No juzguen. Así es que vivimos. No, ustedes están juzgando porque dijeron que era una manzana. Oh, pero es como dice Sujel, si camina como ganso, grazna como ganso, vuela como ganso, ¿qué es? ¿Un pato? ¿Es un ganso? Entonces a veces tenemos personas que quieren permanecer en su pecado, pero hay de ti si tú te atreves a decir que eso está mal. Es que no soy yo que lo digo, es la Biblia, es Dios en su palabra. Es precisamente a esto que se refiere Juan cuando dice en 1 de Juan 3, 4 a 10, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La porción es larga y por razones de tiempo no la voy a leer completa, pero él diferencia entre práctica de pecado y el pecado. Hermanos, todos nosotros aquí podemos pecar en un momento determinado, pero cometer un pecado aquí, allá, de esta naturaleza o de aquella otra, es diferente a practicarlo. Una de las cosas que el Espíritu de Dios hace cuando transforma a una persona es que lo capacita para vencer su concupiscencia, sus deseos internos. El que no conoce a Dios no tiene la capacidad para dejar de pecar. Es que tú no me entiendes, es que yo no puedo, es que para mí eso es irresistible. Yo te entiendo, si tú no confías en el Señor, claro que es irresistible. Tú no puedes contra eso. A menos que el Señor venga y te transforme y te dé una nueva naturaleza.
En el versículo 9 del texto de Primera de Juan se usa el presente continuo, lo que significa que el que ha conocido a Dios no hace del pecado su forma de vida. Hay ciertos hábitos pecaminosos que pueden tomar cierto tiempo en ser abandonados totalmente. Pero el verdadero cristiano tiene la intención y el fuerte deseo de apartarse de ellos y de hacer lo que sea necesario para lograrlo. Como pastor, ahora en esta etapa más que nunca, he tenido la oportunidad de lidiar con ciertos creyentes que están lidiando en sus vidas con el hábito de la pornografía. Hermanos, eso es una plaga. Eso está metido en nuestros hogares, a ley de un botón. Cuando yo era joven y no creyente, yo recuerdo las dificultades. Había que planificar dónde era que vendían la revista y entonces escondido de los padres, toda una trama. Ahora resulta que dentro de nuestras casas, un verdadero cristiano no ve pornografía. Bueno, es un pecado serio y grave. Pero otra vez volvemos al punto. No es si ve o no ve, es cómo lo está manejando. Y cuando uno empieza a trabajar con algunos jóvenes, empieza a trabajar y ellos muestran su disposición de trabajar, y llega un punto en que en lugar de ver diario, caen una vez a la semana, no es para tú agarrar y traerlo a disciplina, es para tú seguir trabajando con sus almas, porque ellos tienen todo el deseo y la intención de salir de ahí. Y mientras yo vea el deseo y la intención de salir, yo voy a seguir trabajando con él de una manera discreta y confidencial. Eso es lo que diferencia a un cristiano de uno que no lo es. Y ese hábito puede ser que le tome cierto tiempo, pero lo veo caminando. Cuando digo lo veo, no estoy pensando en nadie específico, estoy pensando en casos. Uno los ve caminando y saliendo. Y se puede, porque algunos han salido y recuerdan eso como algo del pasado. Entonces, claro que se puede abandonar. Última pregunta, en el poco tiempo que me queda. Última pregunta. ¿Cuál es el resultado de tratar correctamente con nuestros pecados versus el no tratar con ellos? Cuando no tratamos con ellos, confesándonos y abandonándolos, no vamos a prosperar. Y entonces, ¿qué hacemos cuando lo confesamos? Porque para mí es difícil confesarlo y abandonarlo. Bueno, el texto nos dice: el que confiesa sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia, misericordia. Y la palabra hebrea utilizada aquí significa tener compasión, sentir lástima. La misericordia es uno de los atributos de Dios. ¿Qué significa esto? Que la misericordia es parte esencial de la naturaleza de Dios. Y hermanos, nosotros debemos estar tan agradecidos de que esto sea así. Porque ustedes se imaginan un Dios justo, que al mismo tiempo es un Dios santo, que al mismo tiempo es un Dios todopoderoso, pero que no sea misericordioso. Ninguno de nosotros estuviéramos aquí. ¿Ustedes recuerdan ese texto en Lamentaciones donde Jeremías dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos? Hermano y amigo, que tú te levantes todos los días y abra tus ojos y sea un nuevo día, ¿sabes por qué es? Por la misericordia de Dios. Porque por tus pecados hace tiempo que Él debió hacerte así. Te fuiste y borrarte de del mapa. Sin embargo, su misericordia te mantiene vivo, que son días de oportunidad para lidiar con nuestros pecados, de alcanzar salvación para el que no le conoce y de seguir creciendo en su conocimiento para aquellos que somos sus hijos. A mí me encanta el texto en Éxodo, Éxodo 33. ¿Ustedes recuerdan en Éxodo cuando subió a Sinaí Moisés? Una de las cosas, gracias, yo nunca me recuerdo.
Ustedes saben una de las peticiones que Moisés le hizo a Dios. Moisés le pidió a Dios: Señor, muéstrame tu gloria. Oigan, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo: yo haré pasar mi gloria por delante de ti y proclamaré mi bondad y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y en el capítulo 34, cuando Dios pasa por delante de Moisés, que lo puso en una rendija de una roca, oigan lo que Dios pasa proclamando. Capítulo 34, versículos 6 y 7. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Pero ¿cómo va a ser que tú tengas misericordia y no puedas tener por inocente al culpable? No, porque tener por inocente al culpable es injusticia, y Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza. Pero su naturaleza está permeada por la misericordia. Quizás nosotros hubiéramos esperado algo como Isaías 6, santo, santo, santo. Sin embargo, en esta ocasión él no dijo santo, santo, santo. Él habló de su misericordia de todas las maneras habidas y por haber, lento para la ira, grande en misericordia, compasivo, clemente. Todo eso significa lo mismo, que nuestro Dios es misericordioso. Y hermanos, yo no sé tú y amigo, yo no quiero que Dios me trate con justicia. Yo quiero que Dios me trate con misericordia. Es la misericordia de Dios lo que lo lleva a no tratarnos como merecemos. Una de las cosas que más me impresiona de Dios es su gran misericordia y compasión hacia los que reconocen sus pecados y se arrepienten. De verdad, a mí me impresiona, porque 100% seguro que yo soy mucho menos justo que Dios. Y nosotros somos menos pacientes que Él. Una persona nos hace algo y nos pide perdón, está bien. Vuelve y no lo hace, lo mismo. Te voy a perdonar, pero van 2 veces. Vuelve otra vez y dice: no, pues tú no me vas a coger de relajo a mí. Ajá. Y entonces el Señor lo cogemos de relajo. El Señor es misericordioso. El Señor ve una actitud de corazón. Y si hay un corazón contrito y humillado, el Señor responde. Oigan lo que dice Jeremías 31, 19 y 20. Porque después que me aparté, me arrepentí. Y después que comprendí, me di golpes en el muslo. Me avergoncé y también me humillé, porque llevaba el oprobio de mi juventud. Eso es Israel hablando. Y oigan lo que dice Dios hablando. ¿No es Efraín mi hijo amado? ¿No es un niño encantador? Pues siempre que hablo contra él, lo recuerdo aún más. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré de él misericordia, declara el Señor. Cuando en otras partes dice: los destruiré totalmente. Pero es mi hijo, tengo misericordia y compasión de él. Hay 2 casos en el Antiguo Testamento que a mí me impresionan. ¿Ustedes recuerdan al rey Acab? El rey Acab fue uno de los peores reyes de Israel. Se casó con Jezabel. Jezabel era una mujer fenicia que introdujo el culto a Baal full en todo Israel. Apresó a los profetas, estuvo contra Dios. Sin embargo, oigan este relato en 1 Reyes 21, 25 al 28. Oigan esto. Dice la Escritura: ciertamente no hubo ninguno como Acab, que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel su mujer lo había incitado. Su conducta fue muy abominable, pues fue tras los ídolos conforme a todo lo que habían hecho los amorreos, a los que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Pero miren esto. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, una señal de humillación, puso cilicio sobre sus carnes, señal de tristeza, y ayunó. Se acostó con el cilicio y andaba abatido. Entonces la palabra del Señor vino al profeta Elías diciendo: ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Miren, yo les aseguro que tú y yo hubiéramos dicho: ajá, sí es fácil, ningún, coja ahora lo que usted se merece. Oh, años y años haciendo mal, y ahora tú te humillas. Sí. Ustedes saben que es una de las cosas que a los inconversos les molesta. Ay, así sí es fácil, tú así deshaces, y ahora viene y ora y dice que eres perdonado. Bueno, en primer lugar, no depende de mí.
depende del Señor. En segundo lugar, está asumiendo que uno lo hace como si fuera una estrategia. Voy a pecar y después me voy a arrepentir. El que piensa así nunca se arrepiente porque no está entendiendo el Evangelio. Es que en un momento determinado Dios trae convicción de pecado y tú ves la gravedad de tu pecado. Tú dices, no, Señor, perdóname. Y al Señor no le importa si tú lo hiciste 1 año, 10 o 50. Sencillamente, Dios se conmueve ante el que se humilla ante su palabra. Su misericordia es motivada. El otro caso es Manasés. ¿Ustedes saben quién fue Manasés? Acab fue rey de Israel, donde no hubo ningún rey bueno. Pero Manasés fue rey de Judá, donde hubo algunos reyes muy buenos. De hecho, Manasés fue hijo de Ezequías, uno de los mejores reyes que hubo en Judá. O sea que tenía razón para ser un buen rey. Sin embargo, Manasés reinó, ¿ustedes saben cuánto? 55 años. Eso parece interminable. Parece interminable. 55 años. Y fue terrible. Pero, oigan lo que dice Segunda de Crónicas 33, 12 y 13. Cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. ¡Wow! ¡Wow! Se humilló, se arrepintió, confesó, se apartó y la misericordia de Dios llegó a su vida. Por eso alguien dijo, entre los hombres, una confesión franca generalmente abre el paso a la sentencia. Pero con Dios, cuanto más lamenta un pecador su ofensa, más se atenúa la ira del juez. Puede ser que el arrepentimiento expresado en confesión y abandono del pecado no evite todas las consecuencias. Si tú eras un ladronazo y un día te agarraron en una casa y te cortaron un brazo, cuando tú te conviertas, tú vas a ser perdonado, pero no te crece el brazo. Tú eres un pecador mocho, manco, ¿cómo es? Manco. No hay forma. Hay consecuencias que el pecado tiene. Si tú vives la vida loca y se te pega una enfermedad de transmisión sexual, tú te conviertes, no te dejes engañar si alguien te dice, conviértete y todas tus enfermedades serán quitadas. Dios puede hacerlo si Él quiere, pero eso no es común. Eso sería una excepción. ¿Tú sabes qué? Tú vas a ser un pecador que ahora eres un creyente con una enfermedad venérea. No se quita, son consecuencias. Pero en lo que respecta a nuestra relación con Dios, wow, todos nuestros pecados son perdonados y eso es increíble. Es por eso que David dice en el Salmo 32, cuán bienaventurado, cuán feliz es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán feliz es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ese es el hombre que ha confesado su pecado, que se ha apartado de él y que ha recibido la misericordia de Dios. El propósito del sentido de culpabilidad es precisamente conducirnos al arrepentimiento. Conclusiones y aplicaciones y terminamos. Si alguien aquí dice ser cristiano y mantiene pecados ocultos sin manejar bíblicamente, déjame decirte lo siguiente. Has elegido la mejor manera de vivir miserablemente. Hermanos, oigan lo que decía Spurgeon. De todos los pecadores, el hombre que dice ser cristiano y sin embargo vive en pecado es el más miserable. Porque tú dices ser cristiano, tú conoces la verdad y tú vives en pecado. El inconverso vive en pecado y muchas veces ni siquiera es consciente de toda la gravedad de su pecado. Él se autoengaña a sí mismo. Pero alguien que dice ser cristiano y al mismo tiempo está viviendo una doble vida, esto es terrible. Y déjame decirte, un cristiano puede caer en un momento determinado en algo así. David cayó. Pero un estilo de vida permanente así es señal de que allí no hay vida espiritual. Un estilo de vida permanente así es señal de que tú puedes decir lo que tú quieras. Yo me bauticé, yo levanté la mano, yo me convertí. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero un estilo de vida permanente así lo que refleja es que no hay vida espiritual,
que ahí nunca ha habido una obra de regeneración. Así que a nosotros los creyentes, hermanos, nos conviene tener nuestras cuentas al día con el Señor. Por lo tanto, hermanos, no seamos tan reacios a ser confrontados por otros. A veces nosotros actuamos, me recuerda la película La Guerra de las Galaxias, el Enterprise. ¿Ustedes recuerdan qué sucede con el Enterprise cada vez que se siente amenazado? Escudo defensivo. Nosotros muchos vivimos así. Hermano, yo los otros días te vi que tú estabas como muy sabroso con esta muchacha del barrio que tú sabes que no es creyente. No, señor, ten cuidado, no, conmigo no te metas. Pero espérate, yo no estoy tratando de ayudarte. No, inmediatamente escudo defensivo. Desde que alguien nos señala algo, inmediatamente nos cuadramos. Inmediatamente. Estamos listos de una vez para pelear. Hermano, ¿ustedes saben a quién es que le conviene que nos señalen algo? ¿A nosotros? Porque a veces son instrumentos de Dios para hacernos ver que estamos caminando mal. ¿Y qué es lo mejor que nosotros podemos hacer? Andar en santidad delante de Dios, agradándole en todos sus caminos. Así que si estamos haciendo algo y no nos estamos dando cuenta y alguien viene a señalarlo, no empecemos, a veces ni siquiera estamos yendo, de una vez estamos pensando cómo que lo vamos a refutar. Escúchalo. ¿Tú no recuerdas a David cuando iba saliendo de Jerusalén porque uno de sus hijos se había sublevado? Que había alguien voceándole, está bueno que te pase por malo. Y uno de los hijos de Sarvia, que eran terribles, dice, ¿tú crees que yo suba y le arranque la cabeza? ¿Qué le dijo David? No, estate tranquilo, yo no sé si es Dios que lo está mandando a maldecirme. No, yo no sé si es Dios que lo está mandando. Así que, ¿sabe qué? Cada uno de nosotros debe tener al menos una persona, un creyente, con el que uno se rinde cuenta. Una de las primeras cosas que hago cuando trabajo con alguien, por ejemplo, que está liando con la pornografía, una de las primeras cosas que hago es, o yo o alguien, tienes que buscarte a alguien a quien tú le rindas cuentas. A que cada 2 días te pregunte, dime, ¿caíste? Ay, pastor, pero eso sí es incómodo. Más incómodo es ser arropado por la pornografía. Entonces, nos conviene, hermanos, tener a alguien cerca, un hermano en Cristo, que nos rindamos cuentas el uno al otro. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Eclesiastés 4, 9 y 10? Más valen 2 que 1 solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. No andemos por ahí callados como llaneros solitarios. Y si hay alguien aquí que no puede detectar en su vida un momento en que ha venido delante de Dios, reconociendo sus pecados, reconociendo que sus pecados lo alejan de Él, y humillándose y pidiéndole perdón, yo te exhorto con todo fervor a que te arrepientas, a que confieses a Dios tu pecado, a que te arrepientas y permitas que Cristo sea tu Salvador. No importa cuál sea tu situación, inconverso o creyente lidiando con pecado oculto, la solución es la misma. Acógete a la misericordia de Dios. Aférrate a la misericordia de Dios. Clama a Él. Isaías 1:18. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Hermanos, y con esto termino. Creo que es pertinente recordar las palabras de John Newton. John Newton es el autor del famoso himno Sublime Gracia. Dice que al final de sus días, él empezó a perder la memoria por la edad. Y había muchas cosas que se le olvidaban. Sin embargo, en un momento él dijo lo siguiente: yo no recuerdo muchas cosas, pero solamente recuerdo algo que yo creo que nunca voy a olvidar. Yo solo recuerdo que yo soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. ¿Saben qué? Ustedes pueden olvidarse de todo lo demás. Y si ustedes se van de aquí reconociendo que somos grandes pecadores y que Cristo es un gran Salvador, este sermón ha valido la pena. Que el Señor nos ayude. Oh Dios, nosotros solamente vemos rostros, tú ves corazones.
nosotros podemos intentar hablar lo más claro posible. Si tú quisieras, pudiésemos hablar como ángeles, pero eso no es suficiente, porque no podemos convencer a nadie, pero tu Espíritu sí. Y te pedimos, Señor, que tú uses tu palabra y la apliques conforme a la necesidad de cada uno de nosotros en esta mañana, para salvación y para restauración y para edificación. Gracias, Señor, por tu misericordia. En ella creemos, en ella confiamos, en ella esperamos y por ella te alabamos. Seas bendito, Rey de los siglos, por siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén.